Si es correcta la teoría de la evolución, deberíamos ver una progresión lenta y constante, pero no es lo que vemos. Lo que vemos es algo que parece sacado de El Señor de los Anillos. En este planeta hay un grupo de habitantes indígenas del que se desconoce su ascendencia. El planeta ha sido un laboratorio experimental. A estas alturas no sabemos exactamente por qué se extinguieron las otras especies. ¿Podría ser este un experimento de los extraterrestres en el que al final solo sobrevivió el Homo sapiens? Desde los albores de la civilización, la humanidad ha atribuido su origen a los dioses y otros visitantes de las estrellas. ¿Y si fuese cierto? ¿Ayudaron unos seres extraterrestres a moldear nuestra historia? Y en ese caso, ¿podríamos encontrar la prueba investigando los prototipos? ¿Quiénes eran? ¿Por qué vinieron? ¿Qué dejaron tras de sí? ¿A dónde se marcharon? ¿Volverán? Alienígenas. Los prototipos. Universidad de Temple, Filadelfia, 1992. David Jacobs, profesor de historia, publica su libro Vida Secreta. Tras más de 30 años recopilando datos de investigación y entrevistando a cientos de individuos que afirman haber sido abducidos por los extraterrestres, Jacobs está convencido de que los alienígenas utilizaron la Tierra como laboratorio genético para crear una nueva especie de híbrido alienígena humano. He analizado unos 1.175 casos distintos de abducción. Y estoy convencido de que fueron reales. Esas personas fueron abducidas. Todas cuentan lo mismo y es algo global. Las colocan en una mesa, les realizan procedimientos. A los hombres les sacan esperma, a las mujeres óvulos. Con frecuencia las trasladan a otras salas donde hay bebés de aspecto extraño que parecen un cruce entre bebés humanos y alienígenas. La pregunta es si están manipulando a los humanos para convertirlos en una especie híbrida. Los críticos, aunque reconocen que la investigación del profesor Jacobs es meticulosa y metódica, siguen rechazando de plano el fenómeno de la abducción. Pero podría ser que los extraterrestres utilizasen ADN humano para añadir otra rama al árbol de la evolución. Los ideólogos de los antiguos astronautas dicen que sí, y sugieren que a pesar de que los relatos modernos de abducción son atractivos, es más probable hallar la respuesta examinando los albores de la humanidad y las muchas especies homínidas con las que compartimos el planeta. Provincia de Gauteng, Sudáfrica, 13 de septiembre de 2013. Unos espeleólogos aficionados descubren un tesoro de fósiles de aspecto humano en el fondo de una cueva conocida como la Cueva de la Estrella Ascendente. Los paleoantropólogos determinan que los huesos son peculiares y distintos de cualquier resto humano hallado. Tras una posterior investigación, deciden que no son humanos, lo que añade una pieza sorprendente al rompecabezas evolutivo. Bautizan la nueva especie como Homo naledi, en consonancia con la cámara di Naledi en la que aparecieron, que se traduce como la cámara de las estrellas. Lo excepcional de estos homínidos es que presentan una mezcla peculiar de características de homínidos primitivos y otros más avanzados. En el Homo naledi hay elementos como el tamaño del cráneo, de los dientes, los pies, los tobillos, muy parecidos a los humanos.
Tienen otras características, como el tamaño del cerebro de solo 500 centímetros cúbicos, una tercera parte del cerebro de un humano moderno, y partes del hombro y del tronco que son mucho más primitivas, mucho más parecidas a los de los primeros antepasados homínidos. La primera conclusión es que podrían ser los primeros humanos de África, entre 7 y 3 millones de años atrás. Pero la cueva parecía más reciente. Los cuerpos estaban colocados de un modo demasiado regular. Es como si se hubiese realizado una ceremonia. Y eso sugería, lógicamente, que se trata de una criatura evolutivamente avanzada. Se considera que el descubrimiento de los huesos del Homo naledi es el hallazgo de fósiles humanos más asombroso de los últimos 50 años, ya que añade una nueva rama al árbol genealógico humano. Esta es una época tremendamente emocionante. Tanto los fósiles como las pruebas genéticas subrayan que existe una mayor diversidad en las formas humanas de nuestro pasado evolutivo de las que se reconocían anteriormente. La rama de los homininos u homínidos del árbol evolutivo incluye a los humanos modernos, así como a sus antepasados extintos, como el Neandertal, el Homo habilis, el Homo erectus y otros, digamos, primates erectos e inteligentes que hace mucho que desaparecieron. A pesar de que durante muchos años se creyó lo contrario, los científicos están descubriendo que coexistieron muchas de estas especies. Lo que vemos es algo que parece sacado de El Señor de los Anillos, puesto que hay tipos diferentes de homínidos, los hay altos y bajos, con distinto color de piel, distintos tipos de cabello, incluso con diferencias en el cerebro. Unos son más animales o simios y otros más refinados. Hay investigadores que sugieren que tras estos recientes hallazgos, habría que reformular la teoría de la evolución de Darwin, propuesta por primera vez en 1859. En su obra, El origen de las especies, Darwin puso las bases de la teoría de la evolución, proponiendo que los cambios graduales en varias generaciones, producto de la selección natural, provocaban la modificación de las especies existentes. Si es correcta la teoría de la evolución, deberíamos ver una progresión lenta y constante. Pero no es lo que vemos. Vemos la repentina aparición de humanos primitivos que están muy evolucionados. La comunidad científica lo explica todo únicamente con la selección natural y la coincidencia. Los defensores del diseño inteligente sugieren que todo es obra de Dios. Pero, ¿no es posible que existiese una fuerza externa de origen extraterrestre? Puede ser que la evolución de los humanos, e incluso de los homininos prehumanos, no fuese totalmente lo que propuso Darwin. ¿Podría haber una explicación más profunda para las diferentes especies de homininos inteligentes que existieron en la Tierra? Quizá encontremos pruebas, investigando los detalles que contienen los relatos más antiguos sobre la creación de la humanidad. Creemos que aquellos individuos que pertenecieron a las civilizaciones más tempranas no fueron los primeros intentos. Anteriormente hubo fracasos y finalmente surgió algo mejor que se usó como prototipo de lo que se convirtió el ser humano. Los textos sumerios hablan de humanos deformes creados por Enki y la diosa madre Ninkursak en el proceso de creación de una persona perfecta. En total se crearon 6 protohumanos antes de conseguir lo que buscaban. En el texto maya Popol Vuh, el libro de la comunidad, se dice que se hicieron 3 intentos de creación del ser humano. Es posible que los mitos de creación de diferentes versiones del hombre, encontrados en el Popol Vuh maya, en los antiguos textos sumerios y en otros escritos, sean relatos de lo que sucedió realmente en la Tierra en un pasado remoto. Y en ese caso,
¿Quiénes eran estos dioses? Es muy probable que los primeros humanos hayan sido manipulados genéticamente por unos extraterrestres avanzados que pretendían formular y crear la especie humana perfecta. ¿No puede ser que detrás de todo esté la idea de que el planeta ha sido un laboratorio experimental, un Edén experimental, y que todos estos modelos diferentes hasta llegar al Homo sapiens, porque ha habido modelos de todo tipo, por razones diferentes, sean unas pruebas realizadas a través de manipulación genética por seres no humanos de nivel extraterrestre? ¿Es posible que los extendidos mitos sobre la creación de varios prototipos humanos sean relatos reales de un experimento extraterrestre? ¿Un experimento que hoy todavía continúa? Quizá encontremos más pistas examinando los fósiles de auténticos hobbits. Isla de Flores, en Indonesia, al norte de Australia. 6 de septiembre de 2003. Los arqueólogos buscan restos de la primera migración del Homo sapiens a Indonesia y encuentran lo que parece ser el cráneo de un niño humano, enterrado a 7 metros de profundidad en la cueva de Liang Bua. Tras varios días de una minuciosa excavación, desentierran el cráneo y la mandíbula, lo suficiente para ver que no son los dientes de un niño, sino de un adulto. El cráneo, junto con los restos del esqueleto que se hallaron semanas más tarde, pertenecen a un homínido antiguo que solo medía 1 metro de alto. Los científicos le ponen el nombre de Homo floresiensis, pero coloquialmente son conocidos como los hobbits. Los homínidos de Flores tienen entre 16.000 y 18.000 años, un período en el que se creía que solo existían humanos anatómicamente modernos. Lo más destacable de los restos de Flores es el tamaño diminuto del cuerpo. Además, al menos uno de los especímenes tiene el cerebro del tamaño de un chimpancé, entre 300 y 400 centímetros cúbicos. A pesar de ello, hay herramientas compatibles con humanos anatómicamente modernos. Cómo conciliar ambos hechos es una cuestión pendiente. El reciente hallazgo de estos hobbits en la isla indonesia de Flores ha sacudido el mundo de la antropología. Los antropólogos desconocían o no creían posible que existiese esta persona en miniatura, que es una especie diferente del Homo sapiens. El hallazgo de herramientas de piedra prehistóricas en la isla de Flores sugiere que los llamados hobbits podrían haber llegado allí 800.000 años antes. ¿Cómo llegó esta especie a la isla? Hay 2 posibles opciones para este hecho. Primera, que los hobbits llegasen en barca. Y segunda, que los colocasen allí unos extraterrestres en un pasado remoto. Hay quien llega a sugerir que esta isla sirvió de banco de pruebas debido a su aislamiento. Siete años después del hallazgo inicial de Flores, los arqueólogos se tropezaron con otra especie nueva a 13.000 kilómetros de distancia, en las remotas montañas Altai de Siberia. Aislado en una cueva a más de 700 metros de altitud sobre el nivel del mar, los científicos descubrieron un fragmento de hueso de dedo y un diente de una especie prehumana desconocida que existió al menos hace 40.000 años. Le pusieron el nombre de Denisovano, que era como se llamaba la cueva en la que apareció. Al examinar la distribución geográfica de los humanos primitivos, es fascinante ver que están en distintas partes del mundo. Están los denisovanos en Siberia y Rusia. Está el Homo floresiensis en la isla de Flores, y la lista continúa. La pregunta es, ¿cómo pudo suceder?
¿Por qué no se dio el caso de que diferentes tipos de humanos apareciesen en distintas zonas? Tenían su ubicación geográfica propia. Los descubrimientos de las 2 últimas décadas trazan un esquema con al menos 4 grupos diferenciados de homininos inteligentes en zonas aisladas del planeta. El Homo floresiensis, aislado en la isla de Flores. Los denisovanos, habitantes de las montañas Altai de Siberia. Los neandertales, que ocupaban Europa occidental. Mientras que en África surgían los humanos anatómicamente modernos. Los científicos no acaban de comprender el papel del aislamiento geográfico, pero los estudios de las poblaciones isleñas, de especies humanas y no humanas, nos dicen que los hábitats aislados son un campo de cultivo fértil para adaptaciones singulares y distintivas, e incluso cambios extremos en el tamaño corporal. En 1972, el famoso teórico evolutivo, el profesor Stephen Jay Gould, propuso una modificación en el modelo estándar de la evolución. Su teoría del equilibrio interrumpido abordaba las pruebas de que los cambios en el registro fósil no surgían como un proceso estable de evolución gradual, tal y como proponía Darwin, sino a trompicones. Y estos cambios rápidos parecían suceder sobre todo en situaciones de aislamiento. Esta teoría sigue siendo polémica, puesto que sugería que debía haber en juego un mecanismo desconocido. Pero su investigación no llega a definir cuál podía ser ese mecanismo. No se dan los cambios graduales que esperábamos encontrar. Por eso debemos preguntarnos si existe esta lenta evolución aleatoria o si hay saltos repentinos que hacen que salga de la incubadora una nueva especie. Es como si tuviésemos estas distintas especies de humanos desarrolladas de modo aislado en diferentes partes del mundo. Siempre he sostenido que la Tierra es un planeta de experimentación. Me recuerda a la isla del Dr. Moreau, en la que estás aislado en una zona determinada y puedes hacer tu trabajo con tranquilidad e intimidad. No hay razón para que no quieran hacer lo mismo aquí. En lugar de abducir personas y llevárselas a un planeta diferente para experimentar, cosa que creo que hacen. ¿Los extraterrestres usarían islas para un experimento? ¿Cimas de montañas para otro experimento? Pero controlarían su trabajo, manteniendo separados los distintos experimentos. ¿Océanos? ¿Montañas? ¿Islas? ¿Penínsulas? Si aceptamos la hipótesis del zoo, que sugiere que este planeta no es más que un experimento de seres extraterrestres, debemos preguntarnos si este es un experimento hecho por extraterrestres en el que, al final, solo sobrevivió el Homo sapiens. Es posible que algunas zonas remotas del planeta hayan servido como incubadoras extraterrestres para el desarrollo de protohumanos. En ese caso, ¿se canceló el experimento para dejar hueco al crecimiento del Homo sapiens? Quizá hallemos más pruebas, examinando a nuestro pariente evolutivo más cercano, el neandertal. Sima de las Palomas, España, 2011. Los arqueólogos desentierran una tumba prehistórica en la que hay 3 individuos enterrados, unos al lado de los otros, con las manos juntas como si fuese un rito. Debido a esta forma de enterramiento, los arqueólogos suponen que son restos humanos. Pero la sorpresa viene cuando descubren que son nuestros primos evolutivos, los neandertales. Se necesita mucha imaginación para preparar los muertos. Indica que había una idea de vida después de la muerte. Y a su vez, esto nos conduce a la idea de un dios.
Es un pensamiento religioso muy complicado que sugiere que los neandertales tenían la capacidad de razonar simbólicamente y de crear una cultura. Esto nos lleva a un nivel de civilización, o al menos de una protocultura más avanzada de lo que imaginábamos. Desgraciadamente, los primeros hallazgos de los neandertales los hicieron parecer como cavernícolas brutales, sin inteligencia, muy diferentes de nosotros. Eran más bajos y compactos, pero tenían un cerebro grande, se vestían, cuidaban de los enfermos y los mayores, eran muy inteligentes. En 2014, los científicos analizaron materiales de 40 yacimientos arqueológicos distintos para fijar una fecha fiable para la extinción de los neandertales. La fecha acordada fue hace 40.000 años, lo que indica que coexistieron con el Homo sapiens al menos 1000 años. Pero, ¿por qué desaparecieron? De momento no sabemos por qué desaparecieron las otras especies. Es cierto que coincide en general con la expansión de los humanos anatómicamente modernos a todos los rincones del planeta. Pero en contra de lo que creíamos, no parece que fuese la falta de inteligencia lo que llevó al ocaso de los neandertales. Aunque hace mucho que se extinguieron los neandertales, en 2013 los genetistas evolutivos descubrieron que había poblaciones de humanos modernos que portaban genomas de neandertales y denisovanos, lo que sugiere que se cruzaron en algún momento. Los marcadores genéticos neandertales se concentran en poblaciones de Europa y partes de Oriente Medio. Los marcadores de los denisovanos se encuentran en las poblaciones asiáticas continentales, en los habitantes de las islas del Pacífico, Nueva Guinea y en los aborígenes australianos. Según algunos ideólogos de los antiguos astronautas, este mestizaje puede ser la clave para entender el ocaso de otras especies de homininos inteligentes que compartieron el planeta con los seres humanos. Pensemos en la posibilidad de que se pretendiese que estas diferentes razas de homínidos estuviesen separadas geográficamente de las demás en zonas consideradas demasiado grandes para que se produjese algún contacto entre ellas. ¿Es posible que se desaprobase el mestizaje y que el inicio del cruce con los neandertales dañase la esencia misma del experimento? Por ello hubo que poner fin a la variedad neandertal o eliminarla del planeta para evitar que ocurriese. Al examinar los textos antiguos, sobre todo los religiosos de hace miles de años, nos encontramos con la idea de que los dioses o un dios querrían crear un humano que fuese puro, física y moralmente. También hallamos relatos en los que la ira de Dios o de los dioses cae sobre nosotros por desviarnos de la senda, por así decirlo. Podríamos aventurar que este fue un ejemplo de intervención extraterrestre para tratar de purificar de nuevo la especie y que para ello hubiese sido necesario eliminar porciones significativas de humanos primitivos y empezar de cero. Hace 70.000 años y 40.000 años, el Homo sapiens experimentó al menos 2 veces un efecto de cuello de botella genético en los que la población total de Homo sapiens en el mundo se redujo a unos 3.000 individuos en todo el mundo. Debemos preguntarnos por qué sobrevivimos nosotros y desaparecieron todos los demás. Es muy probable que los alienígenas, para limpiar el planeta, considerasen que era necesario tomar medidas de gran magnitud, como el diluvio del que se habla en la Biblia.
El propósito del diluvio era erradicar a los habitantes del planeta en ese momento. Dios pudo haber sido ese extraterrestre, pudo haber provocado eso de algún modo. Es posible y probable que para eliminar a una especie que ha podido sufrir alteraciones genéticas fallidas, fuese necesario deshacerse de ella y empezar de nuevo. ¿Erradicaron los extraterrestres varias especies prehumanas para mantener la pureza genética del ser humano? ¿Los cuellos de botella evolutivos de nuestra prehistoria sustentan esta teoría? Y al igual que existen pruebas de mestizaje en nuestro registro genético, ¿puede que haya habido supervivientes no buscados? Universidad de Emory, Atlanta, Georgia, 1998. Los investigadores analizan ADN de diferentes poblaciones nativas americanas para rastrear su ascendencia ancestral a través del estrecho de Bering. Se categorizan los linajes en 4 haplogrupos: A, B, C y D. Cada línea representa una migración diferente desde el continente asiático, hace 20.000 o 30.000 años. Pero descubrirán que hay una pequeña porción de población nativa que no encaja en ninguno de los grupos genéticos conocidos. Sus orígenes se remontan a 36.000 años atrás, pero no vienen del estrecho de Bering. Los científicos los bautizan como linaje X. Entre los haplogrupos humanos destaca uno, el linaje X, que se encuentra en el 2,5% de los grupos americanos nativos y también en pequeñas poblaciones del norte de Europa y Oriente Medio. No hay conexión alguna entre estos grupos. No se entiende por qué son tan distintos estos haplogrupos X. ¿No es inaudito que haya un grupo de nativos de este planeta del que no podamos conocer su ascendencia? Los científicos se lavan las manos y dicen que no saben cómo puede ser. ¿Cómo es posible que no estén emparentados con nadie? ¿Cómo puede ser? Aunque el origen del linaje X sigue siendo un misterio, algunos ideólogos de los antiguos astronautas creen que podría estar relacionado con una raza perdida de gente que se dice que existió en todo el mundo, incluso en América del Norte. Puede que este gen del linaje X esté conectado con los gigantes de los que se habló en todo el mundo. En América, desde mediados del siglo XIX, los arqueólogos empezaron a desenterrar esqueletos de gigantes que medían entre 2,10 y 2,45 metros. En el siglo XIX, los arqueólogos del Smithsonian desenterraron docenas de esqueletos de gran talla en los túmulos funerarios de la antigua tribu india de Adena. La mayor concentración de los mismos se dio en el Valle de Kanawha, en Virginia Occidental, en una zona que los investigadores conocen como el Valle de los Gigantes. El escritor e investigador William Henry ha quedado con Jason Jarrell, experto en los indios Adena, para examinar uno de estos antiguos montículos. Este es el túmulo de Creel, que excavó el Instituto Smithsonian en noviembre de 1883. Los investigadores abrieron una zanja circular desde el alto del montículo por el medio hasta la base. Vaya. Ahí fue donde encontraron una tumba elaborada. Esta estructura contiene 11 tumbas. Había 10 tumbas colocadas en un semicírculo alrededor de un personaje central. Son 10 personas alrededor de una figura central. ¿Qué tenía de significativo esta figura? Según A.R. Sainz, que colaboró con la excavación del túmulo, la tumba central medía 2,10 metros de largo. Como se pulverizó el cráneo durante la excavación, no fue posible hacer una medición exacta. Lo más probable es que ese individuo midiese unos 2 metros con 13 centímetros. Un gigante. Un humanoide gigante. Entonces, el Smithsonian llegó aquí en 1883 y descubrió un gigante.
Exacto. De hecho, descubrieron gigantes en muchos de los túmulos de Charleston. Originalmente había 50 túmulos fúnebres en este valle. Vaya. Tengo aquí documentación que quiero enseñarte. Veamos. Es el manuscrito del agente del Smithsonian que excavó estos túmulos. Es el cuaderno de sus actividades diarias en las excavaciones, incluida la que se menciona en esta página, que mide 2 metros con 29 centímetros. Increíble. Un momento, ¿se trata de un funcionario del gobierno? Sí. Que está trabajando. Exacto. Excavando un túmulo y descubre gigantes. Múltiples esqueletos gigantes. Los de este valle miden entre 2,13 y 2,45. Es increíble. ¿Por qué no sabemos nada de eso? ¿Por qué no está en los libros de historia? La política de negación del hallazgo de esqueletos humanos gigantescos no entró en vigor hasta 1920. Antes de ese periodo, el Smithsonian reconocía estos gigantes en sus informes. Alucinantes. Durante años he oído historias, leyendas indígenas americanas sobre los gigantes. Parece que hemos desenterrado pruebas de su existencia en Virginia Occidental. Pero por alguna razón se escondieron esas pruebas. Probablemente sea porque no encajan en nuestro modelo de evolución humana. Debemos preguntarnos si existe una conexión extraterrestre. Están los relatos bíblicos sobre los vigilantes y los hijos de Dios que vienen a la Tierra y se mezclan con los humanos para crear una nueva raza de gigantes, los Nephilim. Estos esqueletos gigantes parecen ser restos de los vigilantes y los Nephilim. Debemos preguntarnos quiénes eran estos gigantes de 2,5 metros. ¿Eran los vestigios de los gigantes de la Biblia? Es un misterio que aún no han resuelto los arqueólogos. Y la respuesta puede ser que haya ADN extraterrestre en estos gigantes. Es posible que hace más de 100 años se descubriesen restos de individuos de tamaño gigante en Norteamérica. Y en ese caso, ¿eran estos seres una variación del Homo sapiens? ¿Un antiguo hominino inteligente o una especie de otro mundo? Quizá hallemos más pruebas examinando el tipo de sangre más extraño y misterioso del mundo. Entre la frontera de España y Francia, encontramos la cordillera pirenaica. Los vascos, habitantes de esta aislada región, llevan mucho tiempo desconcertando a antropólogos e historiadores. La lengua que se habla en esta zona no está emparentada con ninguna otra de esta parte del mundo. Y su población también tiene la concentración más alta de sangre de tipo RH negativo del mundo. Hasta el 35% de los vascos tienen sangre con RH negativo. La sangre con RH negativo es una de las más singulares. Es un tipo de sangre que es poco probable que mute o interaccione con otros tipos de sangre. La sangre humana se divide en 4 grandes grupos: O, A, B y AB. Además, existe otra variación entre grupos sanguíneos según el factor RH o factor rhesus, que mide en la sangre los antígenos de base rhesus. El nombre procede de un mono natural de la India y otras zonas de Asia, el macaco rhesus. Este macaco se utilizó en experimentos hechos con transfusiones de sangre para ver la aceptación de la sangre en distintos receptores. Se descubrió que el factor rhesus podía ser positivo o negativo. Casi todos los humanos del mundo tienen RH positivo. El 85% de los seres humanos del mundo son RH positivo y no tienen problemas para recibir sangre de donantes positivos o negativos. Pero que un individuo con RH negativo reciba sangre con RH positivo puede resultar mortal, ya que el cuerpo tratará de destruir los antígenos extraños. También puede ser perjudicial para el feto que las mujeres con RH negativo se unan a una pareja con RH positivo.
Si unos padres con RH positivo y negativo tuviesen descendencia, esto correría un peligro potencial. No pueden mezclarse estos dos tipos de sangre. Se necesita una intervención médica. Por eso antes a la gente se le hacía un análisis de sangre para que pudiesen casarse. El hecho de que el cuerpo de una madre con RH negativo trate de eliminar el feto con RH positivo genera escenarios extraños. ¿Cómo es posible que ocurra esto? Sugiere que en algún lugar de nuestro linaje el RH negativo y el RH positivo se perciben como algo profundamente diferente. Además, hay estudios que sugieren que los portadores de RH negativo tienen la tensión arterial más baja, menos pulsaciones y en algunos casos una vértebra más en la espalda. El RH negativo es muy raro. La mayor parte del mundo no lo tenía hasta que comenzó la colonización en el siglo XV. El RH negativo no existía en América, no existía en el sur de África, tampoco en Asia. Solo se encontraba en Europa. Se extendió desde allí. La teoría dice que todos los seres humanos tuvieron su origen en África, en el sur de África, en la zona subsahariana, y todos tienen RH positivo. No tienen RH negativo. ¿De dónde evolucionó el RH negativo? El 15% de los humanos tiene RH negativo. El 15%. Los científicos desconocen su origen. Lo que creen es que si tú lo tienes, es posible que desciendas de una especie diferente de este planeta. ¿Dicha especie se colocó aquí, genéticamente alterada? ¿O fue una formación natural del planeta en sus fases evolutivas? ¿Quién sabe? Lo cierto es que los que tienen RH negativo, el 15% de la población mundial, pueden proceder de fuentes externas. ¿Puede el grupo sanguíneo RH negativo ser la prueba de una evolución prehumana totalmente distinta a la que nos han hecho creer los libros de historia? ¿Podría ser la prueba irrefutable de una intervención extraterrestre en el pasado? Y en ese caso, ¿se terminó ya la experimentación con homininos inteligentes o está todavía activa? «15 años después de que el profesor David Jacobs propusiese en su libro que los alienígenas estaban experimentando con los humanos, el antropólogo John Hawkes publicó un estudio en el que sugería que los humanos habían experimentado una inexplicable aceleración de su evolución en el pasado reciente. La humanidad entró en un período evolutivo sobrealimentado. Si comparamos el ADN de un humano que viviese en el año 3000 a.C. con el de un ser actual, vemos que varía un 7%. ¿Qué nos dice esto? Puede ser que los extraterrestres estén involucrados en ese proceso, guiando nuestro cambio genético por medio de contactos, del trabajo genético que realizan. Son millones los que declaran haber sido abducidos. No pueden estar todos equivocados. A esa gente le sucede algo. Si por un momento asumimos que podemos ser el tubo de ensayo del universo, donde experimentan, manipulan genéticamente y cambian las cosas, es muy posible que el experimento continúe. Los niños están cambiando. Son más listos, más maduros. Crecen mucho antes que nosotros cuando éramos niños. Nadie sabe cómo será dentro de 50 años o 100 años. Es posible, como sugieren los ideólogos de los antiguos astronautas, que la evolución no sea solo el resultado de la selección natural, sino también de la manipulación alienígena. Y que los humanos se estén transformando rápidamente en una especie nueva diseñada para sustituir al Homo sapiens. En las próximas décadas, empezaremos a ver la culminación de un plan extraterrestre que pretende transformar a los humanos en seres celestiales. El propósito último es prepararnos mejor para viajar en el espacio y regresar a las estrellas. ¿Nos están sustituyendo
¿Por una nueva especie híbrida? Ahora pienso a menudo una cosa. Los neandertales no supieron nunca que iban a ser sustituidos por los Homo sapiens. ¿Es la humanidad el resultado de un experimento extraterrestre? Hay regiones aisladas del planeta que sirvieron como laboratorios hasta que se eligió una especie para continuar. ¿Puede que siga en marcha esta manipulación genética? Quizá pronto se descubra que nosotros también somos humanos experimentales. El último eslabón en la cadena de una evolución dirigida que nos esté preparando para un futuro al lado de nuestros antepasados alienígenas. Si es correcta la teoría de la evolución, deberíamos ver una progresión lenta y constante, pero no es lo que vemos. Lo que vemos es algo que parece sacado de El Señor de los Anillos. En este planeta hay un grupo de habitantes indígenas del que se desconoce su ascendencia. El planeta ha sido un laboratorio experimental. A estas alturas no sabemos exactamente por qué se extinguieron las otras especies. ¿Podría ser este un experimento de los extraterrestres en el que al final solo sobrevivió el Homo sapiens? Desde los albores de la civilización, la humanidad ha atribuido su origen a los dioses y otros visitantes de las estrellas. ¿Y si fuese cierto? ¿Ayudaron unos seres extraterrestres a moldear nuestra historia? Y en ese caso, ¿podríamos encontrar la prueba investigando los prototipos? ¿Quiénes eran? ¿Extraterrestres utilizasen ADN humano para añadir otra rama al árbol de la evolución? Los ideólogos de los antiguos astronautas dicen que sí, y sugieren que a pesar de que los relatos modernos de abducción son atractivos, es más probable hallar la respuesta examinando los albores de la humanidad y las muchas especies homínidas con las que compartimos el planeta. Provincia de Gauteng, Sudáfrica, 13 de septiembre de 2013. Unos espeleólogos aficionados descubren un tesoro de fósiles de aspecto humano en el fondo de una cueva conocida como la Cueva de la Estrella Ascendente. Los paleoantropólogos determinan que los huesos son peculiares y distintos de cualquier resto humano hallado. Tras una posterior investigación, deciden que no son humanos, lo que añade una pieza sorprendente al rompecabezas evolutivo. Bautizan la nueva especie como Homo naledi, en consonancia con la cámara de Naledi en la que aparecieron, que se traduce como la cámara de las estrellas. Lo excepcional de estos homínidos es que presentan una mezcla peculiar de características de homínidos primitivos y otros más avanzados. En el Homo naledi hay elementos como el tamaño del cráneo, de los dientes, los pies, los tobillos, muy parecidos a los humanos. Tienen otras características, como el tamaño del cerebro de solo 500 centímetros cúbicos, una tercera parte del cerebro de un humano moderno, y partes del hombro y del tronco que son mucho más primitivas, mucho más parecidas a los de los primeros antepasados homínidos. ¿Por qué vinieron? ¿Qué dejaron tras de sí? ¿A dónde se marcharon? ¿Volverán? Alienígenas. Los prototipos. Universidad de Temple, Filadelfia, 1992. David Jacobs, profesor de historia,
publica su libro Vida Secreta. Tras más de 30 años recopilando datos de investigación y entrevistando a cientos de individuos que afirman haber sido abducidos por los extraterrestres, Jacobs está convencido de que los alienígenas utilizaron la Tierra como laboratorio genético para crear una nueva especie de híbrido alienígena humano. He analizado unos 1.175 casos distintos de abducción. Y estoy convencido de que fueron reales. Esas personas fueron abducidas. Todas cuentan lo mismo y es algo global. Las colocan en una mesa, les realizan procedimientos. A los hombres les sacan esperma, a las mujeres óvulos. Con frecuencia las trasladan a otras salas donde hay bebés de aspecto extraño que parecen un cruce entre bebés humanos y alienígenas. La pregunta es si están manipulando a los humanos para convertirlos en una especie híbrida. Los críticos, aunque reconocen que la investigación del profesor Jacobs es meticulosa y metódica, siguen rechazando de plano el fenómeno de la abducción. Pero podría ser que los